Buenas tardes, estamos aquí para nuestro estudio de los días miércoles. Les quiero agradecer sus oraciones, a aquellos que estuvieron orando por la salud de su servidor. La semana pasada no pudimos estar con ustedes en el estudio porque tuve una infección bastante fuerte, no es COVID. Permanezco convaleciente de esto, estaban tratándome, bendito sea Dios, los médicos correctos y bendito sea el Señor, vamos mejorando mucho y por eso estamos grabando desde casa el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te rogamos, hermoso mío, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Que tu bendito Espíritu Santo nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene. Que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Rogándote, hermoso mío, que te magnifiques de una forma poderosa, grande y maravillosa, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté con nosotros, en nosotros y sobre de nosotros. Tómanos, precioso mío, y llénanos de todo cuanto tú eres, para que todo lo que has determinado sea cumplido. Desatando, Señor, una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo se haga de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad y nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté siempre con nosotros. Te damos infinitas gracias porque eres bueno todo el tiempo y tu misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y nos habíamos quedado en el verso 9, pasando al verso número 10. Quedamos en que el verso 9 dice: esto es para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si no mal recuerdo, les dejé una tarea de alguna ciudad que estuviera sentada sobre 7 montes. Ya tienen que tener la respuesta, y esa ciudad se llama Ciudad del Vaticano. Es importante que nosotros visualicemos y entendamos todo esto para saber por dónde vamos caminando. Pero vamos al verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Hay una situación que es bien especial, que debemos tener muy clara, que es el llamado que Dios hace. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 29, que los llamados son irrevocables e irrenunciables. Dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No podemos renunciar al llamado de Dios. Hay gente que lo hace, que renuncia a su trabajo, pero no es el orden de Dios. Hay una autoridad eclesiástica que renunció, eligieron a otro y lo pusieron, y al día de hoy hay 2 con el mismo rango. Uno que en teoría está retirado y descansando, y el otro está ejerciendo. Es importante que nosotros visualicemos esto, porque dice el verso 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es dentro de los 7, y va a la perdición. Este octavo es el que quedó en lugar del que renunció a su cargo. ¿Y por qué dice que estuvo dentro de los 7? Porque en el ámbito eclesiástico resulta ser que hay grupos de poder, grupos de autoridad, y él pertenecía a ese grupo de poder y autoridad, aunque digan que no, por el tipo de no sé cómo llamarlo, ¿no?, de vertiente a la cual pertenece. Verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, no dice de reyes, como reyes juntamente con la bestia. Aquí es bien importante que nosotros visualicemos que la figura del cuerno nos habla apocalípticamente de poder, de autoridad. Y esto solo lo puede tener
un primer ministro, un presidente, un rey o la autoridad de una ciudad. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, verso 19, por favor, para que veamos de qué se trata esto. Daniel, capítulo 7, verso 19, dice lo siguiente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies. Obviamente el apóstol Juan tuvo la visión de una bestia metálica, porque dice que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Entonces es muy impresionante ver esto, porque si nosotros trasladamos esto a una figura bélica, pues la podemos asemejar a un tanque de guerra, a un elemento de ese tipo que va avanzando y que va destruyendo todo lo que agarra a su paso. Una vez me dijo alguien que parecía como si fuera un Transformer. A lo mejor sí, ¿no? Un Decepticon, me dijo. Pero a lo mejor sí, nada más que eso es ficción. Yo no lo veo muy alejado de la realidad, porque hay robots que se dedican a destruir muchas cosas, muchas cosas. Pongamos en las chatarreras, son robots los que destruyen los carros. Esto es importante visualizarlo. Pero imagínense ese robot con una inteligencia artificial moviéndose en la calle y que su objetivo sea destruir cristianos, destruir hijos de Dios, destruir congregaciones. Está complicadísimo. Ahora bien, es importante que entendamos toda la situación global para poder discernir que esta es una situación que estamos viviendo el día de hoy. Verso 20, Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, durante el cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. ¿Cómo es posible que un cuerno tenga ojos, que tenga boca y que hable grandes cosas? Habla de la autoridad, y es una autoridad que va a tener la posibilidad de ser visto y de ver, de estar checando el desarrollo, en este caso, de la iglesia. Y esta autoridad que está puntualizándose en visualizar el mundo religioso o teológico o espiritual, como lo quieras llamar. El mundo espiritual es una situación muy amplia, es un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual está dividido en 2 partes, ¿no? Lo podríamos llamar blanco y negro, bueno y malo, como quieras llamarle. Al final de cuentas, este mundo espiritual tiene unas vertientes tan amplias que no las podemos circunscribir a nuestra mente, porque probablemente no acabaríamos. Por eso es que nos habla de que este cuerno tenía ojos y tenía boca. Entonces, quien tiene ojos y tiene boca y habla es un ser humano, no tiene para dónde hacerse, ¿no? Ahora, porque dice que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, es que iba a tener más autoridad, más poder, otorgada por el mismo enemigo. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. Esta situación nos habla de que el enemigo, a través de esta persona, o de muchas personas, porque esto puede ser figura de muchas personas, ha estado venciendo a los hijos de Dios. Y los ha estado venciendo porque a muchos los ha convencido de X número de cosas. Yo respeto cualquier cosa, pero yo no creo que en un Dios destructor, en un Dios depredador, en un Dios malo. Y pongamos, hay gente que dice que por no asistir un día específico al templo vas a perder tu salvación. O sea, eso no puede ser. Dios es bueno. Aunado a que Dios le puso por nombre día de reposo. Los que le pusieron Shabbat fueron los israelitas. ¿Por qué? Porque así operaban ellos. Entiendo que el Señor Jesús guardó el Shabbat, correcto, pero no perdamos de vista que el Señor Jesús también abrió un abanico de posibilidades
para aquellos que no somos judíos, que no somos israelitas, pero creemos en su nombre, que operamos como Él manda, como Él determina. Y la Biblia nos habla de día de reposo, no nos dice sábado como tal. Es bien importante que visualicemos esto. ¿Por qué? Porque nuestro calendario no es el israelita, es el calendario gregoriano, que nos fue implantado desde Roma, y gran parte del mundo opera sobre ese calendario. Obviamente el pueblo judío, el pueblo israelita, opera sobre el calendario judío, que es lunar, que es diferente, y van cuadrándose algunas situaciones, algunas circunstancias que son totalmente distintas, pero que en el mundo espiritual el Señor las amalgama, las une, para que se cumplan tiempos, los tiempos que tiene marcado para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí hay algo que tenemos que diferenciar muy claramente. ¿Por qué? Porque mucha gente habla del reino de los cielos y otra gente habla del reino de Dios. Y son dos cosas distintas, dos cosas diferentes. El reino de los cielos es lo que opera en los cielos, donde está el Padre con el Hijo sentado a su diestra el día de hoy. Y ahí es donde se genera la voluntad divina. Y el reino de Dios tenemos que establecerlo nosotros en esta tierra. ¿Por qué? Porque a Satanás se le dio la potestad de ser el príncipe de este mundo. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no establecemos el reino de Dios primeramente en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras conductas, entonces no se va a poder establecer el reino de Dios en la tierra, porque quienes lo tienen que establecer son los seres humanos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Es que el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se refería a su persona. Descendió Dios para que ustedes cambien, para que ustedes se transformen, para que ustedes no sigan vulnerando la palabra de Dios y entonces puedan establecer el reino de Dios en la tierra. Y eso es bien importante, porque mucha gente cree que lo que Dios viene a establecer es el reino de los cielos. No, el reino de los cielos está establecido y además es eterno. Es eterno. Lo que debemos establecer nosotros en esta tierra es el reino de Dios. Y cuando nosotros entendamos que cuando nosotros estemos en este tiempo, o los que queden después del arrebato, mejor dicho, dice: llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mi pregunta es: ¿Dios nos entregará el reino a nosotros? El de Dios, sí. El de los cielos no, porque ese le pertenece a Él. Aún también el reino de Dios le pertenece a Él, el mismo nombre lo lleva. Pero quienes lo tienen que establecer son los hijos de Dios en la tierra. ¿Cómo? A través del ejercicio de su santidad. Por eso cuando vino el Señor Jesucristo, estuvo estableciendo el reino de Dios en esta tierra a través de su santidad, a través de su conducta, a través de sus acciones, a través de todos los milagros, prodigios y señales que Él estuvo haciendo en esta tierra. Pero Él mismo es el reino de los cielos, sí. Por eso le fue más fácil, por eso la gente entendía de mejor manera que Jesús es el Salvador y por eso le buscaban. Bueno, había mucha gente que le buscaba por el pan y los peces nada más, otros por morbosidad, otros lo buscaban para hacerlo tropezar, otros lo buscaban por X número de circunstancias, pero muy pocos quisieron establecer el reino de Dios en esta tierra junto con Él. Por eso es tan importante que nosotros visualicemos esta situación. Verso 24. Me brinco el 23. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto quiere decir que se van a levantar 10 autoridades de un cúmulo, de un consorcio, por así decirlo, de una unión, de una unión de países, y cuando se levante este cuerno va a derribar a 3 de ellos.
porque no van a estar de acuerdo muy probablemente con lo que él vaya a hacer. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la visión de Dios para nuestra vida. Vamos a Daniel 8:8 para que podamos profundizar un poquito más. La palabra dice lo siguiente: y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto es que esa autoridad que va a tener ese cuerno va a resultar ser que va a tener un poder de control sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Cómo lo vaya a hacer? Digo, la situación de las redes sociales es fácil y el autoritarismo es más fácil. Verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí es bien importante que nosotros entendamos que la tierra gloriosa es el pueblo de Israel, no la tierra de Israel. Entonces, nada más nos habla de que este cuerno pequeño creció hacia el sur y hacia el oriente. ¿Por qué nos habla del sur y del oriente? Número 1, porque va a tener en sí mismo el espíritu del anticristo. Y dice la palabra de Dios que la estrella de la mañana saldrá del oriente. Y esto nos habla del Señor Jesucristo. Asimismo, cuando el sol sale, va haciendo su movimiento, en este caso de traslación a la Tierra y de rotación, porque los dos simultáneos. Y curiosamente, donde hay más luz es en el sur, no en el norte. Y cuando empieza a ponerse, pues da un poquito de calor en el poniente. Pero sí nos habla de que este cuerno está o va a buscar más bien con su poder el sur y el oriente, viceversa, porque si la estrella de la mañana sale del oriente y llega hasta el occidente, luego entonces va a tener que pasar obviamente por todo ese proceso de rotación y traslación, por decirlo de alguna manera, y se va a llevar algún tiempo, y ese tiempo pues va a ser de mucha lucha. Verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto nos habla claramente del anticristo. ¿Y por qué dice que se engrandeció en gran manera hasta el ejército del cielo? Porque en el segundo cielo es donde se llevan a cabo batallas espirituales, ángeles divinos contra ángeles demoníacos. Por eso las oraciones muchas veces tienen estorbo, porque si no hay una real santidad, no hay una real congruencia en la vida de las personas, los demonios, los ángeles demoníacos que están en el segundo cielo pueden interceptar esa oración. ¿Por qué? Porque tienen un derecho legal para hacerlo. Por eso es tan importante conocer de legalidad espiritual. Es bien importante conocer de la legalidad espiritual, porque cuando no se conoce, se desconoce el por qué las oraciones no llegan, el por qué Dios no responde oraciones. Pues si no llegan, ¿cómo las va a responder? Es una situación muy lógica, muy práctica. Por eso también la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, porque la oración del justo es justo a los ojos de Dios, porque se comportó en santidad, porque operó en obediencia, en sujeción a Dios, y entonces su oración tiene que llegar al tercer cielo sin estorbo, porque no hay ningún derecho legal para ello. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Recordemos que las estrellas, según Apocalipsis 1:20, dice que son ángeles. Dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Entonces dice que echó por tierra las estrellas, echó por tierra ángeles y los pisoteó. ¿Por qué? Porque probablemente ha de haber habido alguna situación en algún hijo de Dios que estén peleando por él y él comete pecado, da derecho legal, entonces el ángel ya no puede enfrentar al demonio. Ya no tiene la autoridad legal para enfrentarlo. ¿Cómo? Pues si viene de Dios. Sí, pero nosotros le otorgamos a veces con nuestros pecados el derecho legal a Satanás para vulnerar todo lo que esté a nuestro alrededor, incluso a esas huestes celestiales divinas que el Señor manda para cuidarnos. Verso 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra el Señor Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Quién quitó el continuo sacrificio del altar de bronce? Pues Satanás, a través de sus elementos. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por eso ven que todavía no hay sacrificios, o no ha habido sacrificios desde hace mucho tiempo en el templo, o el gran templo de Salomón que está en Jerusalén, porque no ha sido reconstruido. Existe dentro del templo de Salomón una mezquita, y hasta en tanto no se pongan de acuerdo, pues esa mezquita va a haber que reubicarla, porque el templo de Salomón es el lugar donde se edificó el templo que Dios ordenó a Salomón. Ahí no puede haber otro lugar. Pero bueno, esta es una situación también que la gente cree que es política, pero es más bien espiritual, porque mientras esté eso, pues Satanás va a poder estar haciendo de las suyas. Verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Él lo tomó, y dice prevaricación, y esto habla de que es una predicación vacía. Por eso es tan importante que los hijos de Dios hablemos con un fundamento real, no ficticio, sino real. Cuando nosotros entendamos que ese fundamento con el que tenemos que operar y funcionar es un elemento real, entonces va a dejar de haber prevaricación y va a haber una verdadera palabra de Dios, va a haber una verdadera predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque muchos se han olvidado de la esencia de la predicación, y la esencia de la predicación es el amor de Dios para con la humanidad, mis amados. Es importante que nosotros lo tengamos bien claro. ¿Y por qué dice que le fue entregado el continuo sacrificio también? Pues esto es fácil, porque si no hay sacrificio, pues no hay perdón de pecados, según Satanás. Pero hay que poner atención. Él creyó que al destruir el templo se acabaría todo, pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, como su sangre es eterna, ese derramamiento de sangre que fue en la cruz es eterno. No que se esté derramando eternamente la sangre, sino que el efecto del derramamiento de sangre es eterno. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el Señor tuvo que hacer un sacrificio con Adán y Eva para vestirlos. ¿Por qué? Porque las parras no tienen sangre, tienen savia. Entonces tenía que haber derramamiento de sangre para que los perdonara y los pudiera poner fuera del paraíso para que hicieran lo que les corresponde. Y en un determinado momento, mediante ese sacrificio, ese derramamiento de sangre que hubo para poder vestirlos, entonces ahí viene un perdón hacia ellos. Pero se tardaron mucho en entenderlo, ¿verdad? Muy bien, vamos a Daniel 7:25 nuevamente. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto es bien importante, les voy a decir por qué. Porque cuando el enemigo empiece a operar ya en los tiempos, es porque ya va a haber un control total del enemigo sobre la tierra. Oiga, pero dice primero los tiempos y la ley. Sí, pero si vemos nosotros que el mundo espiritual es de espejo, entonces lo primero que está cambiando es la ley. Díganme ustedes si no están cambiando las leyes hoy. Se están aceptando cosas que no son bíblicas, y estas situaciones que no son bíblicas, entonces resulta ser que
van en contra de la palabra de Dios, y al ir en contra de la palabra de Dios van en contra de Dios mismo, un sinnúmero de cosas, ¿no? Mucha gente, pongamos hoy, está de moda, por decirlo de alguna manera, el estar, pues muchos están peleando por la legalización del aborto. El aborto terapéutico lleva años legalizado, terapéutico. Y mucha gente dice, si es que yo puedo decidir sobre mi propio cuerpo. Sí, la pregunta es, ¿quién te creó de la forma que eres? ¿O cómo es que estás en este mundo de la forma que eres? Y puedes llevar dentro de ti una vida. No sé si afortunada o desgraciadamente, según sea el caso, ¿verdad? Y claro, cualquier persona puede hacer lo que quiere, puede tomar su decisión libre de irse con Dios o irse al infierno, eso es real. Y perder su cuerpo en lo que quiera. Pero en el momento que hay una gestación, ya no se habla de cuerpo, se habla de vidas. No de vida, sino de vidas. Porque ahí ya hay vida. Y esa vida no le pertenece a esa mujer, ni a ese hombre, sino solo a Dios. Y el que debe decidir sobre la vida es Dios, no el ser humano. No el ser humano. Me podrá decir alguien que es ateo o atea, le compro la idea. Pero jurídicamente hablando, ¿cómo podríamos nosotros decidir sobre la vida de un tercero? Hay un principio que yo siempre he sostenido que se me hace muy lógico. Todos aquellos y aquellas que quieren abortar o quieren legalizar el aborto para poderlo hacer en el tiempo que sea, obviamente con los riesgos que conlleva esa ejecución de ese aborto, tiene un principio muy lógico y básico. Es porque ellos mismos no fueron abortados. Porque si su papá o su mamá o ambos hubieran decidido abortarlos, ellos no existirían. Entonces, esa gente tiene forzosamente una obligación de gratitud para quienes sí lo trajeron o la trajeron al mundo. Y esa obligación de gratitud es que en la mujer pueda tener al hijo. Oiga, pero si es causa de una violación, se puede dar el aborto terapéutico. Está legislado desde hace muchos años. Eso no es que sea de hoy o de ayer. Es que no nos creen. Pues tienes que denunciar en tiempo y forma. Tiene que haber el estudio forense que acredite que sí hubo violación, que sí hubo violencia, ya sea física, sea verbal, sea psicológica, sea del tipo que sea. La problemática es que el desconocimiento de la ley a la gente la lleva a cometer aberraciones en cuanto a la conducta. Y es lo mismo que pasa con la palabra de Dios, mis amados. Exactamente igual. El desconocimiento de la palabra lleva a la gente a decir barbaridades. Y esas barbaridades les pueden costar un juicio de parte de Dios en sus vidas. Por ignorancia. Es importante. Dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Estoy repitiendo. La ley ya está siendo cambiada, lo acabamos de hablar. Y los tiempos van a ser cambiados también. Es bien importante que visualicemos esto. Digo, se las pongo fácil. Hoy por hoy, muy veladamente, a la gente con esta pandemia la tienen en los tiempos que ellos quieren tener. Hay muchas ciudades que han dicho, bueno, hasta tal hora se le permite la circulación. La gente ha dado toque de queda. Sí, pero es para bien de las personas. Sí. Pero los tiempos los está manejando el gobierno. Nos guste o no. Es importante, yo no quiero ir contra el gobierno, al contrario, la palabra de Dios dice en Romanos que las autoridades están puestas por Dios, tenemos que sujetarnos a ellas, sí. Pero esto es para que vayamos viendo cómo estamos, que nosotros cambiemos, que nosotros oremos, que nosotros entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y dice la segunda parte, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ok, nos habla de tres medidas diferentes. Tiempo, luego nos habla en plural tiempos, que habla más de uno, y medio tiempo.
Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos 2 al 4, por favor. Dice lo siguiente: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Obviamente a los gentiles que no conocen a Dios. Y ellos hollarán la santa ciudad, Jerusalén, 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio aproximadamente. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El cilicio nos muestra en la palabra que es símbolo de prueba, símbolo de dolor, símbolo de aflicción. La Biblia nos muestra que cada vez que moría alguien o estaba alguien muy enfermo, se vestían de cilicio para mostrar el dolor. Y no es que se pusieran silicio, sino que llenaban sus ropas de ceniza y silicio y varias cosas para orarle a Dios y clamarle y decirle: Señor, estamos mal, estamos mal. Esto es importante. Pero estos 1260 días pues son 3 años y medio, lo mismo. Periodos en tribulación o gran tribulación. Y luego dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Mucha gente habla que por las señales que van a hacer, muchos dicen va a ser Moisés o va a ser Elías. La palabra de Dios dice que nadie podrá ver segunda muerte de los hijos de Dios, porque el que viera segunda muerte, entonces resultaría ser que no va a la presencia de Dios. Moisés murió una vez. El libro de Judas nos habla que combatían o peleaban o luchaban Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés. Ese cuerpo lo tomó Dios para sí, entonces no lo va a volver a mandar. A Elías lo arrebató porque caminó con él, no lo va a volver a mandar. Y mucha gente me ha preguntado: ¿y quiénes son esos 2 olivos? Son gente santa, pura y limpia, que Dios no va a decir sus nombres ni los va a popularizar para que no sean corrompidos. Así de fácil, así de sencillo. El Señor los va a presentar en el momento correcto, a la hora correcta, como siempre hace todo, exacto, como Él es. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, tiempo de tribulación. Esto nos habla de que nosotros debemos entender y comprender que este tiempo nos habla de que vendrá el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, y entonces son acumulativos. Pero dentro de ellos mismos habrá periodos en los cuales va a haber ciertas circunstancias que van a vulnerar al pueblo de Dios. Va a haber ciertas circunstancias donde se va a afianzar perfectamente la figura del anticristo y la figura de la bestia. Es importante recordar que la figura del anticristo es la figura política y la figura de la bestia o falso profeta es la figura religiosa. Y estos van a estar amalgamados, van a estar unidos, porque ellos van a gobernar el mundo juntos, porque su Padre es el mismo y ellos tienen el mismo espíritu. Es importante visualizarlo. Regresemos a Daniel 7:26, por favor. Dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino de Dios que será establecido en tierra para los hijos de Dios, se les va a entregar ahí. Y luego nos habla el mismo verso 14, Apocalipsis 17:12. De lo siguiente, dice: los 10 con los que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. No dice que van a ser reyes, sino como reyes. Es como la figura de Satanás cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
como león rugiente, no dice que sea un león, como león, y dice como reyes. Entonces van a ser figuras que parecerán autoridad y no son autoridad, sino que tendrán un poder delegado del anticristo y del falso profeta, y van a parecer reyes, pero no son. Pero lo de la hora me llama la atención porque, pues sí, dices es una hora y dices, bueno, no tiene problema. Una hora como quiera me escondo. Sí, mi amado, nada más que esto es en el Kairos, no es en el Cronos. Y el Kairos es el tiempo de Dios. Y dice el libro de Pedro, en la segunda epístola, capítulo 3, verso 8, mas, oh amados, no ignoréis, no pierdan de vista, es necesario que lo sepan, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Luego entonces es importante que nosotros hagamos la división. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente para que nos demos idea de qué tiempo va a durar esto. Si un día es como 1000 años, entonces vamos a dividir un día tiene 24 horas. Entonces es 1000 años entre 24. Pues está facilito. Son 41.66 años. Por eso es tan importante que nos vayamos en el arrebato. Verso 13, Apocalipsis 17, 13 y 14 van juntos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Lo que les estoy diciendo, anticristo y falso profeta. Anticristo y falso profeta. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, van a ser los que van a enfrentar al Señor Jesucristo cuando venga a juzgar a la tierra. Dice, y el Cordero los vencerá porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Él tiene toda la autoridad, va a descender con todas las legiones de ángeles que sean necesarias para vencer al enemigo, para vencer a todos aquellos demonios que tiene y a todos aquellos siervos de Satanás también. Y los que están con él, atención en esto, son llamados, escogidos y fieles. Quiero poner un ejemplo burdo para poder entender y comprender esta situación. A los artistas televisivos les hacen llamados para que hagan lo que llaman castings, que son pruebas realmente. Y esas pruebas no se las hacen a uno, se las hacen a muchísimos. Y a muchos les hacen el llamado, pero a pocos escogen. Entonces los que van a estar con el Señor, obviamente tienen que ser llamados, tienen que haber atendido al llamado, haber sido escogidos, y siendo escogidos, operar, funcionar y hacer las cosas como Dios manda, con fidelidad. Porque si no tienen esas características de haber sido llamados, atendido al llamado, haber sido escogidos, trabajar en aquello que Dios los escogió, que es el propósito para el que el Señor los levantó, y haber sido fieles en ese propósito, no estarán con el Señor. Por eso es tan importante cuidar hoy por hoy, atención en esto, hoy por hoy, cuidar la lealtad y la fidelidad. La fidelidad es para Dios, la lealtad es para los hombres. Y es la lealtad de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que a mí me conviene o lo que yo pienso, de acuerdo como lo dice la palabra. Puede no gustarme, si Dios dice sí, es sí. Puede molestarme, pero si Dios dice lo haces, lo hago. Y no me puedo mover de donde Dios me colocó. ¿Por qué? Porque soy un soldado del ejército de Dios, porque soy un comprado con la sangre de Jesús. Entonces no tengo voluntad. No, claro que sí la tienes. Y puedes decir no quiero. Pero acuérdate que cuando Dios te hace un llamado y dices no quiero, no voy, no hay problema. Haz tu vida y apártate de Dios. Pero no puedes estar con un pie en el mundo y otro con Dios. No puedes estar diciendo que estás con Dios cuando no estás haciendo las cosas como Dios te lo ha ordenado. Porque eso es ser hipócrita. Decir que Dios te dijo que hicieras algo y abandonarlo y decir que estás con Dios, eso se llama hipocresía. Y a Dios no le gusta eso. ¿Por qué creen que les mencionó tan fuertemente a los fariseos y a los saduceos y a los escribas
esa palabra, tal cual les dijo, hipócritas, porque hacen aparecer algo que no son. Ellos mismos creen ser algo que no son. Hay que poner atención en eso, mis amados. Hay que atender al llamado que Dios nos dio, y puede no gustarme que me disciplinen, puede no gustarme que no me den lo que yo quiero, puede no gustarme que no me cumplan mi capricho, puede no gustarme X cosa, pero si Dios me sembró en un jardín específico, en un redil específico, ahí tengo que estar, punto. No, es que yo me voy, hay muchos jardines, hay muchos rediles. Bueno, pues es que hay muchos pastores también. Que el pastor que los atienda tenga el entendimiento, primero Dios, de esta situación. Vamos al verso 15 de Apocalipsis y 16. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y naciones. Esto yo creo que no hay tanto que explicar, ¿no? Porque si estamos hablando de una entidad religiosa que se sienta o que se posesiona y se posiciona de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, conocemos perfectamente cuál es. Verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto está por venir, porque esa ramera los hizo tropezar, los hizo creer, los engañó, y se van a dar cuenta, porque Dios va a abrir los ojos de ellos, y se van a dar cuenta de la gran mentira, y entonces vendrá la problemática para esa gran ramera. Ahora bien, verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esto es impresionante, mis amados, porque la profecía, nos guste o no, se va a cumplir. La profecía es como un río. Imagínense que un río desciende de una montaña, me guste o no me guste que corra el río, va a correr. Y si a mí el río no me favorece y voy en contra de él, el río me puede matar. Mejor prefiero correr con el cauce del río, sumergirme en el río, que el río me dé las bendiciones que tiene que darme, que me dé todo lo que me puede otorgar ese río de bendición, a oponerme a él. Porque realmente el que se opone a la profecía se opone a cierta forma la palabra de Dios. Verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces ya vimos que la mujer es la gran ramera y es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Yo termino con una pregunta. ¿Qué ciudad es la que se relaciona con todos los pueblos de la tierra? Lo pongo en sus manos. Hemos acabado el capítulo 17. La semana que entra estaremos viendo el capítulo 18, que nos habla de la caída de la Babilonia. Este es interesantísimo porque vamos a ver la Babilonia natural y la Babilonia espiritual. La Babilonia religiosa y la Babilonia financiera. Vamos a ver específica y claramente el espíritu del anticristo y el espíritu del falso profeta. Dios los bendice. Vamos a orar. Papito lindo de la gloria, te damos tantas gracias en esta hermosa noche por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres, Rey. Yo te quiero pedir, hermoso mío, que te magnifiques de una manera extraordinaria, maravillosa y sobrenatural. Que nada impida que tu mano de amor, favor, poder y misericordia, Señor, nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene. Sé tú en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros, haciendo todo aquello, mi Dios, que tú has determinado. Cuídanos, guárdanos, abre nuestro entendimiento, Señor, espiritual, nuestros ojos y oídos espirituales,
para que comprendamos lo que tú quieres que entendamos, Señor, y que todo se haga de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Guárdanos, cuídanos y bendícenos, haz obra perfecta y llénanos de todo cuanto tú eres. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque eres bueno todo el tiempo, tu misericordia es para siempre y tú, solo tú, Señor, tendrás el control de todas las cosas para que todo cuanto has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a como tú lo has mandado, dándote siempre gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendice, pasen una maravillosa noche. Dios les guarda.